todo está listo en la catedral. Las puertas están ya abiertas. Suena el órgano y a los pies de la catedral preside ya, a los pies además de la escalera del altar, ese imponente conjunto monumental de El Descendimiento, obra de Gregorio Fernández. Singular estampa la de este año, porque el atril está ubicado a la misma altura que los bancos, a los pies de la escalinata del altar de la catedral, y el paso de El Descendimiento ha bajado del altar. Luego conoceremos más detalles, pero en estos momentos llega a la catedral de Valladolid señor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Primera Semana Santa, primer pregón que preside como arzobispo de Valladolid. No sé si con una sensación diferente a la de otros años. Sí, ciertamente, con lo que supone el hacer presente a la diócesis de manera formal, oficial en este acto. Y yo fui pregonero también en su momento, lo cual también supone pues esa conciencia de que hay una continuidad en nuestras propias tradiciones, en lo que hacemos, y me alegro de que podamos vivir podríamos decir casi comienzo solemne, formal de nuestra Semana Santa. ¿Cómo considera el arzobispo que tenemos que vivir la Semana Santa de este año, la primera ya sin restricciones de ningún tipo? Bueno, viviendo con intensidad las dos dimensiones de la Semana Santa, que son la liturgia y la vida en la calle. La liturgia y aquello que se celebra en la liturgia se representa de manera tan bella, además en nuestra ciudad y en tantos pueblos de nuestra diócesis, a través de la imaginería y de los cofrades, ¿no?, que preparan con tanto cariño y con tanto gusto los pasos, los alumbran, los acompañan. Y yo creo que esa doble dimensión de nuestra Semana Santa estamos llamados a vivirla con intensidad, en la liturgia y en la calle. Monseñor, me va a permitir que le pregunte, hoy estamos aquí presentes en este pregón de la Semana Santa, pero tenemos también el corazón, la cabeza y por supuesto la oración en Ávila, donde está ingresado el arzobispo emérito de Valladolid, Monseñor Ricardo Blázquez. No sé si ha podido hablar con él, cuál es la última hora de su estado de salud. Sí, esta misma tarde he podido estar en contacto con la habitación, estaba allí nuestro querido Patricio, el que ha sido su secretario en este tiempo, y bueno, a lo largo del día le han sometido a diversas pruebas, porque él tiene un problema cardiocirculatorio, digamos, ¿no?, que bueno, los médicos están cuidándole y tenemos la esperanza de que todo pueda salir adelante. Yo creo que don Ricardo se ha gastado extraordinariamente en el ejercicio de su ministerio, y ahora ese gastarse y desgastarse, pues podríamos decir que le pasa factura, ¿no? Y por eso, ante esta imagen del descendimiento y en esta catedral, que ha sido su catedral tantos años en la diócesis, vamos a acordar de él y vamos a pedirle al Señor por su restablecimiento. Por supuesto que sí. Desde estos micrófonos de COPE nos unimos a la oración por don Ricardo Blázquez. Monseñor Luis Argüello, gracias por habernos acompañado. Muy bien, que vaya bien el pregón y toda la Semana Santa. Ese pregón que comenzará, según está establecido en el programa de esta tarde, a las 8:30 de la tarde, y que pronunciará don Francisco Fonseca Morillo, exalto cargo de la Comisión Europea, a la que ha dedicado más de 20 años, más de dos décadas de vida laboral. Según él mismo nos avanzaba, precisamente esa vocación europeísta marcará el contenido de su pregón. Un pregón que a buen seguro escuchará muy atentamente, entre otros muchos invitados y pueblo fiel, la hermana, una de las hermanas del pregonero, Inmaculada Fonseca Morillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué siente un día como hoy sabiendo que su hermano va a pregonarle a su Semana Santa? Pues muy orgullosa por mi hermano y muy emocionada por mis padres. Por mis padres que lo estarán viendo esto, estarán muy emocionados. Hay que decir que Francisco Fonseca Morillo entró a la Semana Santa de Valladolid por la calle de la Platería, de la mano de su familia, muchas generaciones ya, y además, según tengo entendido, Inmaculada, con el papel de los abuelos maternos muy presentes. Mi abuela Plácida Bajón, además vivían en la calle Conde Ansúrez, y muchísima relación con la Cruz, y ellos fueron los que a través de mi madre pues atrajeron a mi padre, y ya todos nosotros desde que nacimos somos cofrades, los nietos
los bisnietos de nuestros abuelos, por supuesto, pues todos cofrades de la Veracruz. Yo tengo muchísima curiosidad cómo era su infancia en la Veracruz. Nos contaba Francisco que su infancia eran los olores de las velas de la Veracruz. ¿Cuántas horas han pasado en esa penitencial de niños? Pues hemos pasado muchísimas, prácticamente vivíamos, menos dormir, vivíamos porque mi padre era el secretario, fue muchos años secretario de la Veracruz, mi madre la camarera mayor de la Virgen, y entonces pues era dedicación exclusiva a la Veracruz. Y nosotros éramos pequeños y yo recuerdo de que mi madre nos llevaba el bocadillo, incluso porque no podíamos ni siquiera ir a casa, porque había que organizar toda la Virgen y que saliera muy limpia, con las flores, todo muy organizado, todo, las velas, los candelabros, todo. Seguro que hoy su madre, camarera en su día de la Virgen de la Veracruz, su padre, secretario en su día también de la cofradía, disfrutarán hoy mucho de este pregón, como seguro que lo hará también Inmaculada Fonseca Morillo, hermana del pregonero. Muchísimas gracias por habernos acompañado y disfrute del pregón. Gracias, muy amables. Seguimos buscando protagonistas en esta tarde que escribe cada año, siempre en la Cuaresma, el preludio de la Semana Santa de Valladolid en forma de pregón. Un pregón que este año se va a pronunciar a los pies del paso, el descendimiento. Además, literalmente, porque ese paso, el descendimiento, fue traído aquí desde la iglesia penitencial de la Santa Veracruz por sus cofrades en una carroza a ruedas y preside ya la catedral desde el mismo suelo en el que están ubicados los bancos, a los pies de la escalinata de la Santa Iglesia Catedral. Un paso, el de el descendimiento, que este año, este 2023, cumple 400 años desde su hechura. Fue realizado por Gregorio Fernández por encargo de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz en 1623. En 1757 sería ligeramente modificado por Pedro León Sedano, quien talló la Dolorosa que actualmente forma parte del paso. ¿Por qué se produjo ese cambio? Bueno, hay varias razones. Influyó, por supuesto, la Ilustración, que no hizo mucho bien a la Semana Santa de Valladolid, pero principalmente ese cambio se produjo debido a la gran devoción en torno a la Dolorosa de la Veracruz, la imagen titular de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, que por cierto, este año, está 2023, será coronada canónicamente. La Dolorosa original, la de Gregorio Fernández, fue separada del conjunto escultórico, pero hay que decir de este paso, el descendimiento, que es el único de la Semana Santa de Valladolid que se conserva todo el año armado, dispuesto tal y como fue concebido por su autor. A los pies de este paso, el descendimiento, pronunciará el pregón Francisco Fonseca Morillo. Y hablar de pregones en la ciudad de Valladolid es hablar de Miguel Ángel Rodríguez Lanza, en su día autor de un libro que lleva por título precisamente ese, el de pregonero. Miguel Ángel. Buenas tardes, Javier. Sé que de los pregones de la Semana Santa de Valladolid, ¿qué nos puedes contar del que pronunciará Francisco Morillo, año 2023? Pues mira, hace un número redondo, es el pregón número 75, que también hay que decir que es el pregonero número 74, porque hubo un pregonero que repitió, es el cardenal Marcelo González, que repitió en el año 55 y en el 77. Así que pregón número 75, que ya es bastante. Y después, pues nada, séptimo pregón que preside el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y primer pregón que preside nuestro arzobispo, tomó posesión en julio, y el nuevo presidente de la Cofradía de Semana Santa. Y también es el pregón número 29 que se celebra en esta catedral. Ángel Rodríguez Lanza, autor de Pregoneros, gracias por haber estado hoy también con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Precisamente el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, espera ya la llegada de la comitiva desde el Ayuntamiento de Valladolid. Hasta allí se desplazaba hace unos minutos el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Miguel Vegas, para acompañar en esa comitiva hasta la Santa Iglesia Catedral al alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y al pregonero de la Semana Santa de Valladolid en 2023. A partir de las
8:30 está prevista esa llegada de la comitiva y posterior pregón de la Semana Santa de Valladolid, un pregón que, como te decíamos, pronunciará Francisco Fonseca Morillo prácticamente en el pasillo central de la catedral, a los pies del paso, el descendimiento del que podemos contar muchas cosas. Lo componen un total de 7 imágenes: Cristo, José de Arimatea, Nicodemo, San Juan, María Magdalena y también un sayón y, por supuesto, esa Madre Dolorosa. Como decimos, es la propiedad de la Cofradía Penitencial de Santa Veracruz. Este paso, el descendimiento, que cumple 400 años, y en estos momentos, ante una Santa Iglesia Catedral con bancos llenos, los presentes empiezan a ponerse de pie, porque la comitiva parece que empieza a llegar en estos momentos de acto de presencia a la puerta central de la iglesia. Lo que sucederá a partir de ahora es que todas las autoridades, arropando a ese pregón de la Santa del 23, y lo están ya por el pasillo de la Catedral de Valladolid, abren ese pequeño cortejo procesional los maceros del Ayuntamiento de Valladolid. Acto seguido, las autoridades, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, junto a él Óscar Puente, alcalde de Valladolid, también el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, y junto a ellos el pregonero de la Semana Santa de Valladolid de 2023, don Francisco Fonseca Morillo, que al llegar a la altura del banco en el que se encuentra su familia, entre ellas su hermana Inmaculada, con quien hablábamos hace unos minutos, pues no ha podido por menos que abandonar esa planta improvisada de procesión para acercarse a saludarles. En este momento los fotógrafos toman imágenes de las autoridades y del pregonero de la Semana Santa de Valladolid, Francisco Fonseca Morillo, mientras sonaba el órgano y la trompeta desde la zona del coro de la Santa Iglesia Catedral de Valladolid. Escuchamos ahora al coro. Mientras suenan el órgano, esa trompeta y el coro de voces masculinas en la Santa Iglesia Catedral, tanto las autoridades, de un lado el deán de la catedral, acompañado por don Mateo, y el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ocupan el lado derecho del altar. Enfrente, también ubicados ya, el alcalde de la ciudad de Valladolid, escoltado por los maceros del ayuntamiento, y junto a ellos el pregonero de la Semana Santa de Valladolid, Francisco Fonseca Morillo, quien en unos minutos, después de ser presentado por el alcalde de la ciudad, comenzará a pronunciar el pregón de Valladolid de 2023. Un pregón que, como él mismo avanzaba en estos mismos micrófonos de COPE, estará marcado por su vocación europeísta. No en vano, Fonseca Morillo ha dedicado gran parte de su vida laboral, algo más de 20 años, a distintos cargos en la Comisión Europea. También se detendrá en la doctrina social de la Iglesia, en la cultura judeocristiana, y habrá espacios también para la música, porque hablábamos de ese paso, el descendimiento que preside el pregón de la Semana Santa de Valladolid. Según el propio Fonseca Morillo, les recuerda a una emblemática composición del músico de jazz John Coltrane, A Love Supreme, una pieza a la que hará también referencia. En este momento el alcalde hace una reverencia al paso del descendimiento y toma la palabra. Y reverendísimo arzobispo, querido Luis, miembros del Cabildo Catedralicio,
autoridades, compañeros y compañeras de corporación, presidente y componentes de la Junta Directiva de la Junta de Cofradías de Semana Santa, hermanos y hermanas mayores y miembros de las distintas cofradías de Valladolid, señoras y señores, permítanme, antes de iniciar esta breve alocución de presentación del pregonero de nuestra Semana Santa, tener unas palabras de cariño y de recuerdo para nuestro querido cardenal y obispo emérito de Valladolid, don Ricardo Blázquez, deseando una pronta recuperación de su, espero, breve y corta y breve y leve dolencia. En este quinto viernes de Cuaresma, en vísperas de la Semana de Pasión, nos hemos congregado un año más en la Santa Iglesia Catedral para asistir a la solemne lectura del pregón que anuncia la Semana Santa. Se trata de una arraigada tradición en la que personas ilustres estrechamente vinculadas a la ciudad dan cuenta de su particular percepción de los actos en los que se relata la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que tienen lugar durante estos días que con indudable acierto Miguel Delibes calificó como nuestra Semana Mayor. Constituye el pregón, además, la antesala a las celebraciones propias de la Semana Santa que con fervor vivimos las gentes de esta tierra y que tanta admiración despiertan en quienes nos visitan. Celebraciones en las que se conjugan a la perfección los componentes religioso y artístico, indisociables ambos como señas de identidad reconocibles de nuestra Semana Santa, en la que son protagonistas las inigualables tallas de madera policromada que presiden las emotivas procesiones que transfiguran las calles y plazas de Valladolid en un escenario único. Efectivamente, hay sobradas razones para poner el foco de nuestra Semana Santa en esas imágenes sin parangón que al procesionar convierten a Valladolid en un museo en la calle, en esa pura maravilla de arte según el afortunado concepto acuñado por Ángel de Pablos Chapado. La honda turbación que produce la visión de esas conmovedoras e inigualables figuras exponentes de la mejor imaginería castellana ha de ser compatible con el reconocimiento del papel fundamental e indispensable que desempeñan quienes, vistiendo los hábitos de cualquiera de la veintena de cofradías vallisoletanas, dan testimonio de su fe en un ambiente de recogimiento, mientras acompañan a los pasos que entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección recorren nuestra ciudad y que son además quienes mantienen viva la llama de la Semana Santa y de las cofradías durante el resto del año. Las celebraciones de Semana Santa se sostienen en buena medida por el firme compromiso de los hombres y mujeres que forman parte de cada una de las cofradías de la ciudad, lo cual bien merece el reconocimiento de la ciudadanía vallisoletana que se hace expreso ahora en las palabras de su alcalde. Las administraciones públicas estamos obligadas a acompañar esa importante labor que, basada en la fe, de manera altruista y con gran dedicación, realizan los cofrades. En este sentido, saben bien que siempre cuentan con el decidido apoyo del Ayuntamiento, de quienes lo regimos ahora y de quienes nos han precedido, porque todos compartimos el propósito de que la Semana Santa, sustentándose en sus raíces, siga creciendo y sea cada vez más conocida dentro y fuera de nuestro país. Para ello, sirva como ejemplo, de la mano de la Junta de Cofradías, realizamos promociones de nuestra Semana Santa en diversas ciudades españolas y también en otras de fuera de nuestras fronteras, como es el caso de Roma, de Cracovia o de Portugal este mismo año. Igualmente, en ese ambiente de franca colaboración se enmarca la reciente iniciativa que hemos adoptado de ofrecer a la Junta de Cofradías unas dependencias de propiedad municipal para que albergue su nueva sede en la que pueda desarrollar su labor cotidiana en las condiciones que merece esta entidad. Se trata, en definitiva, de unir todas las manos en el propósito de crear las condiciones apropiadas que conduzcan a la Semana Santa de Valladolid a que incremente su relevancia. Como decía anteriormente, el pregón que a continuación se va a pronunciar anuncia la Semana Santa, estos días tan señalados para los creyentes, a los que el Papa Francisco nos pide que resucitemos a Jesús, el viviente, de los sepulcros donde lo hemos metido, liberémoslo de las formalidades donde a menudo lo hemos
encerrado. Despertémonos del sueño de la vida tranquila en la que a veces lo hemos acomodado para que no moleste ni incomode más. Llevémoslo a la vida cotidiana con gestos de paz en este tiempo marcado por los horrores de la guerra, con obras de reconciliación en las relaciones rotas y de compasión hacia los necesitados, con acciones de justicia en medio de las desigualdades y de verdad en medio de las mentiras y sobre todo con obras de amor y fraternidad. Quien en esta ocasión va a tener el honor y la responsabilidad de pregonar la Semana Santa de Valladolid es un buen conocedor de la misma, Francisco Fonseca Morillo, un vallisoletano hasta la médula, como él mismo se define. Es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Su brillante trayectoria profesional ha estado especialmente ligada a la Comisión Europea, en la que ha ocupado importantes cargos, el último de ellos el de director de la representación de la Comisión Europea en España. En esa institución ha ejercido también como director general adjunto de Justicia y Consumidores, director de Justicia Penal, director de Cooperación Judicial y director de Justicia Civil, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. Francisco Fonseca es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Valladolid y director del Instituto de Estudios Europeos de esa institución. Y su carrera académica ha estado también vinculada con la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo CEU y con las universidades de Sevilla y de Bruselas. Autor de numerosas publicaciones sobre Hacienda Pública Comunitaria, Derecho Comunitario, Derecho Internacional Público, está en posesión de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort y del título de Comendador de la Orden del Mérito Civil. Como él mismo ha relatado en alguna ocasión, era solo un niño cuando en los años 60 del siglo pasado ingresó en la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, siguiendo, al igual que sus hermanos, los pasos de sus abuelos maternos, de su madre y de su padre. Sus olores de la infancia, ha recordado nuestro pregonero, son los de las velas de la Veracruz. Sin duda, este año va a ser un año especial para el cofrade Francisco Fonseca, por cuanto ha recibido el encargo de pronunciar el pregón que anuncia la Semana Santa y también porque el próximo mes de septiembre tendrá lugar la coronación canónica de Nuestra Madre la Virgen de los Dolores de la Veracruz, acontecimiento que se celebra con motivo del 400 aniversario de la hechura de esa imagen por el insigne imaginero Gregorio Fernández. En esta Santa Iglesia Catedral, que hoy acoge el paso del descendimiento en cofradía, excelso conjunto salido igualmente del taller de Gregorio Fernández, el pregonero tiene la palabra. Adelante, Francisco. Da la palabra al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, al pregonero de la Semana Santa de Valladolid de 2023, después de haber tendido la mano, después de haber dado muestra de su firme compromiso y el del Ayuntamiento de Valladolid para seguir haciendo crecer la Semana Santa de Valladolid. Francisco Fonseca Morillo arranca con su pregón de la Semana Santa de Valladolid de 2023. Excelentísimo arzobispo metropolitano, querido Luis, me disculpará la confianza de tantos años. Lo primero, como ha dicho el alcalde, todos deseamos, y creo que aquí hablo en nombre de toda esta audiencia, el pronto restablecimiento del cardenal Blázquez. Excelentísimo señor alcalde, querido Óscar, magnífico señor rector, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Autoridades municipales de la Junta, presidente de la Junta de Cofradía de Semana Santa, Miguel, alcaldesa presidenta de mi cofradía, la Cofradía de la Veracruz, Carmen y Fran. Mi núcleo duro, aquellos por los que la vida merece ser vivida, aunque me enfadéis de tiempo en tiempo. Fran, esto también va de tus 4 abuelos. Estamos aquí por lo que fueron. Familiares, gracias por vuestra presencia, amigos, cofrades, señoras y señores. Honor, responsabilidad, orgullo. Permítanme comenzar con estos 3 conceptos que definen hoy aquí mis sentimientos. Ante todo, agradecimiento. Agradecimiento a todos aquellos que han pensado en mí y me han propuesto formalmente cumplir con este honor
de ser el pregonero de la Semana Santa de Valladolid de 2023. Porque honor es, como decía el alcalde, para un vallisoletano castizo como yo, nacido en la calle Conde Ansúrez, y que durante todo su periplo profesional ha ejercido con orgullo de ello, y ha siempre, si se me permite la expresión, vallisoletaneado. Orgullo y agradecimiento por ser el encargado de dar el pregón. Responsabilidad. Soy consciente de la responsabilidad que he asumido y espero que, puesto que estamos en la catedral, tengan ustedes indulgencia conmigo, ya que me siento abrumado ante la lista de personalidades que desde 1948 me han precedido en el encargo. Y espero que mi presidenta de la Veracruz, querida María José, tenga indulgencia en particular. Orgullo, porque para este pregonero esta tarea supone uno de los encargos más importantes que mi ciudad. Esa ciudad que para mí siempre se me ha representado como en aquellos versos de Jorge Guillén en Cántico: villa por villa en el mundo, cuando los años felices brotaban de mis raíces. Tú, Valladolid profundo, qué mejor tarea me podía encomendar mi ciudad. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Por qué los organizadores han pensado en mí como pregonero? No lo sé. Pero lo que sí sé es que la Semana Santa de Valladolid, sus olores de cera y de incienso, su anhelo de primavera contenida, sus sonidos de murmullos y susurros, la dignidad y el respeto de cofrades y espectadores, ese ensimismamiento colectivo de la ciudad en torno a su Semana Santa, cual si fuéramos Castroforte de Baralla, que levitaba cuando sus pobladores asumían un anhelo a una, como nos contó magistralmente Gonzalo Torrente Ballester en la saga Fuga de J.B. Siempre he representado para mí mi particular Magdalena de Proust, esto es, los olores, los sabores y los sonidos que conforman ese paraíso perdido que es la infancia. ¿Cómo voy a olvidar que hace casi 60 años mis padres me inscribieron como cofrade de la Veracruz? ¿Cómo olvidar el orgullo con el que procesioné hasta que mis pasos profesionales me llevaron muy lejos de mi ciudad? Por ello, vaya mi recuerdo emocionado para todos aquellos que ya no están y que forman parte de mi particular Magdalena. O Torrija, la Torrija de Semana Santa que nos hacía nuestra madre, como mis hermanos bien recordarán. Y mucho más allá de ser parte de la Magdalena, porque son su esencia para mis padres, Francisco y Eugenia. La Semana Santa para mí es la imagen y la excitación de mi madre como camarera de la Virgen de la Veracruz. Toda obligación cedía ante las necesidades de la Virgen, de su Virgen. Y la de mi padre, con su imagen de hidalgo cervantino, para quien la cofradía era su forma de activismo social a lo largo de todo el año. Para ellos, y así nos lo han transmitido a sus hijos, la Semana Santa era un elemento central en sus vidas y en gran parte conformaba su manifiesto vital. Les voy a hacer una confesión, que más apropiado, señor arzobispo. De todos los amigos, familiares y conocidos que me han felicitado por este nombramiento, las palabras que más me han emocionado han procedido de mi prima María Teresa, viuda de Antonio Morillo, quien para mis padres fue como un hijo adoptivo y para mí mis hermanos como nuestro hermano mayor. María Teresa, cuando se enteró de la noticia, me envió un mensaje de estos modernos por WhatsApp, diciendo simplemente: tus padres no tienen en el cielo sábanas suficientes para las lágrimas de emoción y Antonio con ellos. No encuentro, sinceramente, mejores palabras para expresar mis sentimientos. Va por vosotros. Señoras y señores, no sé si estos pueden considerarse méritos para ser pregonero, pero en cualquier caso son los míos y se los presento con orgullo. Están ustedes ante alguien que ha comenzado declarándose vallisoletano castizo, que ejerce de ello con orgullo y que espera seguir haciéndolo a lo largo de su trayectoria vital y profesional. Y al mismo tiempo, y sin que ello suponga ningún tipo de contradicción,
Este pregonero siempre ha puesto en el centro de su vocación y de su proyecto de vida, tanto profesional como personal, a Europa. Europa en el corazón y en la aspiración de contribuir a colocar a España en el entorno al que pertenece y del que nunca debimos estar ausentes tanto tiempo. Parafraseando a Ortega y Gasset, siempre he opinado y defendido que Europa es la solución a los problemas colectivos de los Estados y de los ciudadanos europeos. Respeto profundamente todas las opiniones y aunque siempre he pensado que es muy saludable ser crítico con Europa, puesto que es la mejor manera de hacerla avanzar sin tener que pregonar siempre la fe del carbonero, mantengo que es altamente peligroso para la salud negar la realidad de lo que Europa supone en términos de progreso, de paz y, tan evangélico es, de tolerancia y respeto ante el que no piensa como nosotros. Europa, en definitiva, para alguien que la ha vivido en la sala de máquinas casi 35 años, es un ejercicio colectivo del poder, basado en la negociación y en el arte del compromiso, y no en el de la supremacía de la fuerza. Dos de nuestros mejores responsables políticos del siglo XX lo han resumido a su manera. Federico Mayor Zaragoza, el director general de la UNESCO, con su afirmación si vis pacem, para verum. Si quieres la paz, prepara el diálogo. Y el expresidente del Gobierno, Felipe González, con su expresión favorita sobre las ventajas y los inconvenientes de Europa. Fuera siempre hace más frío. Europa como vocación, desde los ya lejanos tiempos en los que, hace 45 años, comencé mi singladura como aspirante a profesor con mis compañeros del alma, Antonio Adrián y Edmundo Matía, en aquella facultad de Derecho donde los viejos maestros de la misma, entre los que quiero recordar, pidiendo disculpas por los olvidos, a mis añorados a los que pondré un don de respeto colectivo, Ángel Ayue, Justino Duque, Carlos de Miguel o Ángel Torío. Aquellos maestros que me llamaban cariñosamente el extranjerizante, porque qué idea querer dedicarme al derecho europeo, sin que posteriores maestros de esta universidad con los que tuve el honor de convivir al principio de mi carrera osaran contradecirles, contentos de no tener que pronunciarse explícitamente sobre los mismos ideales compartidos conmigo. Algunos de ellos están aquí presentes y se lo quiero agradecer. Y comenzaré con Alberto Herrero, a quien debo señalar, por cierto, querido rector, como el principal responsable de que ustedes me tengan que soportar aún hoy en las aulas de esta universidad, pues presidió con ardor guerrero mi tormentoso tribunal de oposiciones. Pero también a Abelino García, José Luis Martínez, Paloma Viglino, Marcos Aquistán, Jesús Quijano, Alejandro Menéndez o Vicente Aguilarte. Y en fin, a aquellos que nos han dejado demasiado pronto, como Javier Salinas o muy recientemente Fernando Valdés. ¿Por qué Europa en el corazón? Pensando en cómo podría definir de manera concisa lo que es Europa y por qué es vital para todos nosotros, he tropezado con una reciente editorial del Notariado Español en el número 139 de Escritura Pública, revista altamente peligrosa, que me parece perfecta para mis propósitos. Reza así: construida sobre cimientos culturales, políticos y sociales asentados, donde influye la democráticos de racionalidad ética, con el acción política de los Estados miembros preservando estatal,
basada en una doble legitimidad, la de los Estados-nación democráticos que la componen y la de sus pueblos. Como dice el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea, citaré muy pocos artículos, no se preocupen ustedes, una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Por eso hoy, en este marco identitario y solemne de pregonar en la Catedral de mi Valladolid la importancia de la Semana Santa, quiero desgranar ante ustedes algunas de las razones que también traen hoy a Europa al corazón de todos los que estamos aquí reunidos. En primer lugar, seguramente lo van a adivinar ustedes, quiero referirme a la herencia judeocristiana, ampliamente debatida a la hora de justificar políticamente nuestra ideología como europeos. Creo que todos podemos coincidir con estas palabras del Papa Benedicto XVI en su discurso ante el Parlamento Federal Alemán en septiembre de 2011. La cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la fe en Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Este triple encuentro configura la íntima identidad de Europa. Un gran profesor norteamericano, judío de religión y referencia para todos los estudiosos de la Unión Europea, Joseph Weiler, escribió en el año 2003 un libro que les recomiendo encarecidamente, Una Europa cristiana, ensayo exploratorio. No está mal para un judío practicante. En este libro, y partiendo del Antiguo Testamento y unos versículos del profeta Miqueas que decían: se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama, tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Joseph Weiler defiende, más allá de las discusiones políticas del día a día, que Europa está enraizada profundamente en el cristianismo. Dice el profesor Weiler: una Europa cristiana es una Europa que respeta por igual, de forma plena y completa, a todos sus ciudadanos, creyentes y laicos, cristianos y no cristianos. Una Europa que incluso, celebrando la herencia noble de la Ilustración humanista, abandona su cristofobia y no le causa miedo ni embarazo reconocer el cristianismo como uno de los elementos centrales en el desarrollo de su propia civilización. Este libro se escribió, por cierto, en pleno debate y agitación sobre si la herencia judío-cristiana debía figurar de manera explícita en los preámbulos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión del año 2000, en la que participó un ilustre monseñor Faustino Martínez, riojano de Pro, y que en paz descanse, y de nuestros tratados a principios del siglo XXI, y en particular del non nato tratado estableciendo una constitución para Europa del año 2004. E insisto en el término de manera explícita. Mi recuerdo de aquellos años en los que participé en las convenciones que dieron lugar a ambos textos, acompañando al comisario Antonio Vitorino, quien representó a la Comisión Europea en ambos procesos, son de intensos debates, en los que al final, para responder a la diversidad cultural, religiosa y humanista de la sociedad europea, no había más que dos soluciones: o bien incorporar una larga lista políticamente correcta de todas las sensibilidades, o de manera concisa reconocer nuestra herencia común. Esta fue la solución final, y finalmente creo fue la más acertada por dos motivos. En primer lugar, creo que todos, religiosos y laicos, de unas fuerzas políticas o de otras, podemos sentirnos identificados de manera inclusiva y no de rango en cuanto a nuestras creencias, cuando los preámbulos de ambos textos dicen respectivamente: consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. O el preámbulo del Tratado de Lisboa, inspirándose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona humana: la democracia, la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho.
Pero, en segundo lugar, y como lo dice el profesor Weiler en la obra ya mencionada, la interrelación entre Europa y la Iglesia tampoco puede reducirse a descubrir un lenguaje común, una especie de ecumenismo eurocristiano. En efecto, el cristianismo es parte consustancial de la Europa que hoy reconocemos de los tiempos, como decía don Francisco Rubio Llorente en el prólogo al libro al que me estoy refiriendo, de los tiempos de la República Cristiana, cuando nacen los Estados-nación al final de la Edad Media. Europa, la Europa como yo la entiendo, es la Europa de los valores que todos tenemos interiorizados y compartidos y que ya he citado aquí sin necesidad, por tanto, de repetirlos una vez más. Lo que los cristianos y todos aquellos que nos identificamos con una iglesia o religión queremos es, como en el famoso pasaje de los Evangelios, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lucas 20:25. Que la Unión Europea, en coherencia con su fundamentación en estos valores, reconozca la especificidad, respeta la autonomía y el estatuto y entable un diálogo permanente con las iglesias. Esto es lo que reconoce el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea cuando estipula: la Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros en virtud de su derecho interno a las iglesias y a las asociaciones o comunidades religiosas. Y continúa este artículo: reconociendo su identidad y su aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones. Les aseguro que esto no es retórico. Si este pregón fuera un anecdotario, me extendería en contarles como uno de mis más brillantes jefes, jurista británico y también judío, a pesar de su incomprensión intelectual y después de intensas discusiones con él, entendió y defendió con brío en el Consejo y en el Parlamento la incorporación del matrimonio conforme al derecho canónico y del valor metaconstitucional de los concordatos dentro de nuestras reglas en materia de derecho de familia. O, como hace ya 30 años, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, católico y socialista, como compromiso personal e intelectual, creó un pequeño grupo en el que tuvo honor de participar para establecer un diálogo estructurado con las iglesias y líderes religiosos en Europa, grupo que sigue funcionando y que ha adquirido sus cartas de nobleza en los cenáculos del poder en Bruselas. Señoras y señores, todos conocen la famosa cita atribuida a Galileo, cuando para librarse de la hoguera de la Inquisición se retractó de su teoría de que la Tierra giraba en torno al Sol, y al tiempo, y en voz baja, rezongó: Eppur si muove, y sin embargo se mueve. En resumidas cuentas, la importancia del cristianismo como elemento central de esta idea civilizatoria y de valores que es Europa no admite discusión. Es una realidad. Pidiéndoles tolerancia, si esto les parece heterodoxo, nunca he visto la contradicción entre los valores del cristianismo y los de la Ilustración. Cuando Voltaire lanzó su famosa consigna, aplastar la infamia, nunca he conseguido entenderlo como un manifiesto antirreligioso, lo siento, sino como una defensa de la tolerancia y de la libertad con la que todos nos identificamos. En el fondo, en palabras de un ilustre catedrático de teología pastoral, Casiano Florestano, en un artículo publicado en El País en el año 2003, con su espíritu y humanismo de raíces cristianas, Europa debe ayudar a enderezar el rumbo de la humanidad. No es necesario que se mencione, esto lo decía don Casiano, no yo, no es necesario que se mencione el aporte de la fe cristiana en la Constitución Europea, sino que se recojan en este texto básico valores de tradición cristiana asumidos por la modernidad sin clericalismos o anticlericalismos. Y me gustaría ilustrar mi teoría con algunos ejemplos. En primer lugar, ¿qué mejor demostración de la inserción del cristianismo
en los valores europeos que las ideas de la democracia cristiana, ampliamente representadas entre los padres fundadores de Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer en Alemania, Alcide de Gasperi en Italia o Robert Schuman en Francia. Por cierto, estos dos últimos han sido declarados siervos de Dios por la Iglesia y tienen abiertas sendas causas de beatificación. De Gasperi desde 1993, Schuman desde el año 2021, ambos por sus virtudes heroicas. Créanme que como funcionario europeo lo de las virtudes heroicas me llega al alma. Estos tres grandes padres fundadores de Europa tenían en común tres características que no me resisto a no mencionarlas aquí. Los tres habían sufrido las consecuencias de las dos guerras mundiales, que les obligó incluso a cambiar de nacionalidad a lo largo de sus vidas. Los tres eran devotos católicos y los tres eran amantes de la libertad y de la tolerancia, hasta el punto de que los tres pagaron las consecuencias de sus convicciones antinazis y antifascistas con la cárcel, el exilio o el confinamiento. Y de estas características surgió una convicción europea basada en la solidaridad y el respeto a las diferencias, ambas de profunda raigambre cristiana, y que se podrían plasmar en una frase famosa de Robert Schuman que constituye nuestro ADN como europeos: Europa no será de una vez ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen, sobre todo, una solidaridad de hecho. Y esto no nos puede sorprender. La Unión Europea fue, al final de la Segunda Guerra Mundial, la idea en la que convergieron las dos grandes corrientes políticas, la democracia cristiana y la socialdemocracia, cristianos y laicos, continentales y mediterráneos, halcones y frugales, esto no viene en el discurso, se lo digo aquí, jacobinos y federalistas, con el fin de acabar con las guerras en el continente y conscientes de que la prosperidad global de nuestras sociedades en el mundo contemporáneo no podía basarse en la ilusión de nuestras viejas glorias imperiales, sino en la integración de nuestros pueblos. Como dijo otro padre de Europa, este socialista y belga, Paul-Henri Spaak, los Estados europeos se han hecho todos demasiado pequeños para competir individualmente en este mundo global, solo que algunos todavía no se han dado cuenta. Esto fue de 1951. Y esta ósmosis con las raíces cristianas está presente en nuestros símbolos y en muchos de los elementos económicos y políticos de la Unión Europea. Comenzando con los símbolos. Quisiera referirme a la bandera de Europa, pues es común a nuestra Unión y al Consejo de Europa. Consejo de Europa, casa común de los derechos fundamentales en nuestro continente. Esta bandera, que todos ustedes conocen y que aparece reproducida en el texto del discurso que se les ha distribuido, o que se les distribuirá, consiste en 12 estrellas doradas en círculo sobre un fondo azul marino y forma parte de los símbolos centrales de nuestros rituales europeístas, junto con el himno, la Oda a la Alegría de Beethoven, el Día de Europa, el 9 de mayo, el euro o nuestra divisa, unidos en la diversidad. La historia de esta bandera es conocida, se remonta a 1955, cuando el Consejo de Europa la eligió con su diseño actual para su propio uso, siendo un español, Salvador de Madariaga, uno de sus padres intelectuales, defendiendo la potente simbología para la unidad europea de una constelación de estrellas posicionadas. Y fue adoptada solemnemente como emblema propio por la Unión Europea en 1985. En amplios sectores de la sociedad europea se le ha atribuido a esta bandera un origen mariano, que busca la inspiración de la misma en el libro del Apocalipsis. Una mujer vestida del sol y una corona de 12 estrellas. Bueno, no es la Virgen de la Veracruz, pero bueno, en su día lo fue. Y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Apocalipsis 12:1. Fragmento del Apocalipsis que todos visualizamos en las vírgenes de Bartolomé Esteban Murillo. Inspiración, además, basada en declaraciones del propio autor del diseño, el pintor alsaciano Arsène Heinz, católico devoto. Naturalmente, sin negar esta inspiración de origen mariano, la bandera no se escogió por eso, o por lo menos no se escogió explícitamente.
Se escogió por representar los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa, donde las 12 estrellas constituyen el símbolo de la perfección de la totalidad. De nuevo, nos encontramos ante una potente simbología, en la que todos podemos reconocernos independientemente de nuestras creencias. Muchos otros ejemplos de esta ósmosis integradoras podrían traerse a colación. Me limitaré a 2 elementos centrales en nuestra forma de avanzar en Europa política y económicamente, y donde se puede ver un aporte ideológico del cristianismo. Para empezar, la importancia que ha tenido y que tiene la doctrina social de la Iglesia en nuestra concepción de una economía social de mercado y en la cohesión. La noción de economía social de mercado es entendida como una tercera vía entre las economías dirigidas o planificadas y la del liberalismo confiado a las fuerzas del mercado. También se la conoce como capitalismo renano, no debiendo ser ninguna sorpresa que su principal impulsor político y defensor de su implantación a nivel europeo fuera el ministro de Economía alemán de Adenauer a finales de los años 40 del siglo XX, Ludwig Erhard. Este modelo, cuya meta es crear una economía que desde la base de la libre competencia combine la libre iniciativa con un progreso social asegurado por la capacidad económica y con una política social permanente, aparece desde la fundación de las Comunidades Europeas hace 70 años como uno de sus principales objetivos. Hoy aparece plasmada en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea sin ningún margen de ambigüedad. La Unión establecerá un mercado interior, obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado en una economía social de mercado altamente competitiva. La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. ¿Cómo no reconocer en este modelo económico propio de la Unión Europea la huella de la doctrina social de la Iglesia a partir de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de 1891 y su consolidación por sucesivos pontífices, donde se abordaba la inhumana situación de los trabajadores durante la Revolución Industrial, afirmando el derecho de los mismos a asociarse y que el Estado debe intervenir en la economía para asegurar los derechos públicos y privados. ¿Cómo no reconocer los ecos de lo afirmado en la encíclica Centesimus Annus del Papa Juan Pablo II de 1991, cuando afirma que la propiedad privada no debe ser tenida como un derecho absoluto, que la economía de mercado debe basarse en el comercio justo, el respeto a la creación y a los derechos de las personas y de las naciones desde un sistema ético-cultural y donde se denuncia el predominio del capital sobre la persona, el consumismo en el centro de nuestras vidas. Esto viene en la encíclica. ¿Cómo no reconocer estos ecos cuando se analizan las prioridades políticas de esta Comisión Europea, presidida por otra demócrata cristiana alemana, Ursula von der Leyen, y resumibles en 2 palabras: cohesión, una economía al servicio de las personas, y sostenibilidad como sociedad, fundamentada hoy en la transición verde y la transformación digital. Y finalmente, la importancia de la noción de defensa de la libertad individual frente a la acción de la colectividad, plasmada políticamente en el principio de subsidiariedad, el cual bebe de la ética política de Aristóteles, de la escolástica de Santo Tomás de Aquino y de la ética protestante de Althusius, y que se acomoda como principio esencial de acción política y social en la propia encíclica Rerum Novarum ya citada. Conforme a este principio de acción política, en toda sociedad, el nivel europeo debe actuar cuando sea necesario, en una actitud de ayuda, de subsidium, respecto a los cuerpos sociales intermedios, cuando estos no puedan llevarlas a cabo de manera eficaz y, al contrario, al nivel superior debe abstenerse cuando los objetivos pueden ser alcanzados por los niveles intermedios. La Unión Europea ha hecho suyo este principio de acción y se lo dice uno de los colaboradores. Soy mayor que tú, querido Óscar, lo siento, lo digo porque nuestro alcalde acaba de recibir una tarea importantísima del Comité de las Regiones de la Unión Europea, que es el órgano que encarna la subsidiariedad dentro de nuestra institución, de nuestras instituciones,
Se lo dice uno de los colaboradores de Jacques Delors, que recibimos el encargo en 1989 de incorporar este principio en el Tratado de Maastricht, si se me permite la pequeña vanidad. Este principio, que ciertamente se limita a identificar un reparto de competencias y de intensidad en la intervención, siendo por lo tanto más tecnocrático que en la doctrina social amplia de la Iglesia, se encuentra hoy consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, cuando afirma que, en virtud del principio de subsidiariedad, la Unión intervendrá solo en el caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional o local, sino que puedan alcanzarse mejor debido a la dimensión o los efectos de la acción pretendida a escala de la Unión. Este es vuestro credo, querido Óscar. Concluiría así esta exposición sobre la relación entre Europa y el cristianismo, recomendando a los interesados, aparte de la lectura del libro de Joseph Weiler, que me ha servido para intentar dar coherencia a mis ideas sobre esta cuestión, un artículo de una de las juristas españolas más renombradas, la salmantina Araceli Mangas Martín. Un artículo suyo, publicado en Justel en el año 2007 y titulado Nuevos y viejos valores de la identidad europea al hilo del Tratado Constitucional, mantiene que Europa no se puede entender sin el cristianismo, junto con otras aportaciones centrales, y que lo realmente crucial en esta aventura en común de todos los europeos es que el tiempo y las grandes corrientes de pensamiento han ido configurando el ser europeo. Lo esencial es que todos podamos reconocernos en un proyecto en el que la Europa moderna y democrática se asienta, en el respeto a la libertad religiosa, estableciendo una frontera entre lo público y lo privado frente a otras culturas políticas no democráticas. Señoras y señores, decía Groucho Marx en uno de sus discursos más memorables: estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Me temo que yo no tengo más que estos principios, y dirigiéndome a esta asamblea de cofrades, quisiera aquí hacer un llamamiento al doble reto que probablemente nos definirá en positivo o en negativo en tanto europeos, y que se enraiza, al menos para mí, en lo más íntimo de nuestras convicciones cristianas. Si algo nos define a la vez como cristianos y como europeos, es nuestro trato al otro. Nicodemo, el sayón, nuestro Señor. El trato al otro, que no es parte de nuestro espacio político, y la solidaridad ante las amenazas que sufren los miembros de nuestra comunidad con nuestros vecinos. Hoy, delante de este maravilloso retablo de Gregorio Fernández, el Descendimiento, del que tan orgullosos nos sentimos todos los vallisoletanos, y en particular, querida María José, los cofrades de la Veracruz. Para mí, este Cristo, el Cristo de este retablo, es la imagen de la belleza, si se me permite, del vencido, que no derrotado Jesucristo. Me permito, desde la belleza, la fe y la esperanza de este retablo, lanzar un llamamiento de justicia y de solidaridad ante la situación en Ucrania y ante el reto migratorio, puesto que en ninguno de los dos casos ponerse de perfil es una alternativa. Hace un año asistimos en Europa, con una mezcla de incredulidad y de horror, a la ilegal e injustificable agresión del gobierno de Rusia a Ucrania, culminando así 8 años, desde el ya lejano 2014, de amenazas e injerencias a la soberanía de Ucrania y a la paz de sus ciudadanos. Un año después, Ucrania ha demostrado su voluntad de sobrevivir y de prosperar dentro de la familia europea. No nos llamemos a engaño. En la guerra de Ucrania nos jugamos una gran parte de nuestro futuro como experimento de paz, de progreso y de democracia en común. Este, y no otro, es el verdadero enemigo para la autocracia en Rusia. Su incapacidad para atraer a su espacio países vecinos que consideran que su único modelo de prosperidad se encuentra dentro de la familia europea. Los europeos tenemos una gran responsabilidad
al sostener los esfuerzos militares de Ucrania, al acoger generosamente a los millones de desplazados a causa de la guerra, al abrir las puertas de la Unión a Ucrania. Con ello, no solamente estamos defendiendo nuestra estabilidad política, sino nuestra solidaridad frente a la injusticia, nuestros principios en suma. Hace 500 años, un humilde fraile dominico, Francisco de Vitoria, sentó las bases desde su conciencia teológica y su dominio jurídico de lo que hoy es el derecho internacional público. El único instrumento, por imperfecto que pueda parecernos, para asegurar nuestro futuro en tanta humanidad. Francisco de Vitoria supo hacer frente a la barbarie del poder y de la fuerza. Supo oponerse al emperador Carlos, que no es cosa pequeña, con dos argumentos de raigambre cristiana en los que nos seguimos reconociendo: el derecho de todos los pueblos a comunicarse y relacionarse pacíficamente, sin dominaciones exteriores, y asimismo elaboró la primera teoría sobre la guerra justa. Hoy más que nunca debemos ser conscientes no solo de estos principios, sino también de los sacrificios que tendremos que consentir, económicos, energéticos y militares, pero también de defensa activa de nuestro modelo político, de nuestro modelo ético, de nuestro modelo social, de tolerancia y convivencia política. Personalmente, me siento muy orgulloso de nuestra relación como sociedad en la acogida a más de 4,5 millones de desplazados por causa de la guerra en Ucrania. En un país tan alejado del frente como es España, hemos otorgado un estatuto, gracias al derecho europeo, tengo que predicar para mi iglesia, si me permiten, gracias al derecho europeo, de protección temporal hasta, fíjense, en España, más de 170.000 personas. Y estamos a unos miles de kilómetros del frente. Como clase política, la Unión ha reaccionado con rapidez y energía, activando un viejo instrumento del que disponíamos de hace ya 20 años. Y como ciudadanía, hemos acogido al otro, al prójimo, sin que haya habido atismos de racismo o xenofobia. Podemos estar orgullosos de ello, pero en este mundo de la inmediatez conviene no desmayar y no debemos caer en cantos de sirena populistas si la situación se agrava o si los costes económicos empiezan a pesar más. Subsidios europeos desviados al apoyo a Ucrania, problemas de integración de los refugiados, renuncias a cierta zona de confort en aras de asegurar la paz y la integración de Ucrania en Europa. Les decía antes que el Cristo del descendimiento, en su belleza, irradia un fuerte sentimiento de paz, nunca de derrota. Seamos conscientes de ello si la situación se agravara. Y finalmente, también ante esta asamblea en la que están representados todos los valores de la Semana Santa, lo que no nos gusta oír, porque nos enfrenta a nuestros egoísmos y miedos como sociedad. Lo que tetaniza a buena parte de la clase política. Lo que capitalizan, como diría César Vallejo, los heraldos negros. Lo que llama a nuestra conciencia cristiana y a nuestro propio recuerdo como sociedad, la inmigración. En el siglo XXI, en nuestro mundo global, por supuesto, es necesaria una gestión global de los flujos migratorios. Una gestión global en pleno respeto de los derechos humanos, mostrando solidaridad ante fenómenos como el cambio climático, que cada vez más impulsan movimientos migratorios a escala global, atendiendo, claro, a nuestras capacidades reales de integración y de seguridad. Podemos seguir viviendo en el espléndido negacionismo, en el cortoplacista egoísmo de sociedades prósperas. Perdónenme si consideran esto políticamente incorrecto, o peor aún, idealismo desconectado del sentido común. Pero estamos en la Iglesia. En la Iglesia, ¿quién o la cual en este ámbito tiene una postura clara siguiendo el magisterio del Papa Francisco? Una postura donde se manifiesta con contundencia al centrar los problemas migratorios bajo el ángulo de la defensa de la dignidad humana. Por eso me permito ser tan directo. La Unión Europea se ha avanzado mucho en lo que se refiere a una gestión integral
del fenómeno migratorio. Desde las condiciones de acceso al espacio europeo, asegurando el principio de tutela judicial efectiva y el respeto de los derechos humanos, al fortalecimiento de nuestra política en materia de asilo y acogida de refugiados, y terminando con una ambiciosa idea de establecer programas de partenariado con los principales países de origen y tránsito de inmigrantes. Pero no nos llevemos a engaño. Es mucho más fácil llegar a acuerdos de protección de nuestras fronteras, la famosa Europa fortaleza, que de solidaridad y acogida. Es mucho más fácil establecer grandes objetivos que concretar avances políticos y compromisos legislativos concretos. Y para muestra, la parálisis en la propuesta de la Comisión Europea de 2020 sobre un gran pacto europeo de asilo e inmigración, pacto rehén casi 3 años más tarde de las diferencias y de la falta de solidaridad entre nuestros Estados. Podemos actuar como una ciudadanía pasiva que reconoce en estas contradicciones políticas nuestros propios miedos. No lo creo. Y no lo creo ni desde el punto de vista de las convicciones éticas y morales, ni desde el propio interés de la sociedad europea a medio plazo. Permítanme algunas cifras sobre esto último. Europa, por posición geográfica, somos el destino natural, y lo seguiremos siendo, de los grandes movimientos migratorios procedentes de África y Oriente Medio, sobre todo. Señoras, señores, el Mediterráneo es nuestro río grande, conviene que no lo olvidemos. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que la actual población en África se va a doblar, según todas las previsiones económicas, demográficas, pasando en los próximos 25 años de 1.250 millones a 2.500 millones de personas? ¿Saben ustedes que con las perspectivas demográficas europeas pasaremos en los próximos 25 de constituir el 6% de la población mundial a solamente el 4%? ¿Saben ustedes que en Europa necesitaremos en los próximos años incorporar a nuestro mercado laboral al menos 50 millones de trabajadores de países terceros para equilibrar nuestro sistema de pensiones y subvenir a las necesidades de nuestro sistema productivo? ¿Y saben ustedes que frente a todo ello la Unión Europea no tiene prácticamente competencias, como es en el caso de la inmigración legal y en las políticas de integración, y donde las tiene, como en el caso de las políticas de reubicación y reparto de personas en caso de flujos masivos y repentinos de migración, como ocurrió en el año 2015, en el cual en 9 meses más de 1,5 millones de personas entraron a nuestras fronteras? Los Estados no cumplieron con sus obligaciones jurídicas y políticamente las hicieron inviables. Delante del Cristo del descendimiento, me avergüenzo de nuestra falta de coraje, de nuestras medias tintas y de la miopía política que supone esta actitud. No pretendo ser un idealista. Tenemos que ordenar los flujos migratorios y para ello necesitamos políticas a medio plazo, en las que se aborden todos los ángulos, el económico, el político y el de las relaciones diplomáticas y estratégicas. Y también tenemos que gestionar la respuesta a los miedos que todas las sociedades acomodadas tenemos ante el otro. Como bien decía el poeta griego Constantino Cavafis, estamos esperando a los bárbaros. La pregunta es, ¿para defendernos de ellos o para encontrar soluciones globales y explicadas con transparencia a nuestras sociedades? En el año 2015, a la pregunta de varios medios de comunicación internacionales sobre el reto migratorio, le preguntaron al Papa Francisco cuál era para él el mayor reto migratorio que teníamos. Y el Papa lo expresó de manera magistral diciendo: 1, integración; 2, integración; 3, integración, porque si no será guetización. Esto es para mí nuestra obligación como ciudadanos europeos, y en la cual el cristianismo tiene una de sus grandes banderas: la dignidad de la persona humana. No olvidemos que tras el término gueto, procedente del barrio judío de Venecia en el siglo XVI, se esconden
una gran parte de las noches más oscuras del alma europea, parafraseando a San Juan de la Cruz. En fin, déjenme que haga una particular interpretación personal sobre los desafíos europeos en el contexto de este periodo de reflexión que encarna la Semana Santa. Y esto les prometo que será mi conclusión. El Cristo descendido de la cruz que estamos contemplando representa, como ya he dicho, belleza, paz y me confirma en mi fe. ¿Cómo ilustrarlo? Aunque se enfade mi mujer, siempre tengo que sacar la música a colación. Para ilustrarlo he escogido una frase de John Coltrane, el genio musical del jazz, incluida en su obra maestra A Love Supreme, donde John Coltrane desarrolla una visión mística particular del concepto del amor en San Agustín. Let the love supreme reign over the universe. Dejemos que el amor supremo reine sobre el universo. Porque creo que la escucha de esta pieza magistral, de este saxo de John Coltrane, nos puede hacer a todos pensar en la necesidad de hacer que el amor reine en nuestros corazones como expresión de respeto hacia la trascendencia y hacia la dignidad de la persona humana y como homenaje a este bello Cristo del descendimiento. Por cierto, en el discurso tienen ustedes el link por si a alguien le apetece escuchar la música. Espero que les emocione tanto como a mí. Mi particular conclusión. La Semana Santa de Valladolid es una de nuestras señas de identidad más profundas, independientemente de nuestras convicciones, amores y desamores, enfados y alegrías. Y espero que Miguel, nuestro presidente, esté de acuerdo conmigo. Va mucho más allá de una manifestación de este grupo admirable que constituyen los cofrades, de los que, cual hijo pródigo retornado, si no este es el título de mi pregón, es de Bruselas a Valladolid, viaje de ida y vuelta de un cofrade de la Veracruz, de los que, cual hijo pródigo retornado, me declaro también miembro. ¿Recuerdan ustedes 20 de abril, una de las canciones emblemáticas de Celtas Cortos? El grupo de Valladolid con el que he reprimido nostalgia de mi ciudad y cuyo comienzo vital como grupo está muy próximo de esta catedral, enfrente, en el Largo Adiós. En dicha canción recordaban aquello de ¿recuerdas aquella noche en la cabaña del Turmo? No se lo voy a cantar, pues salen todos ustedes corriendo. Dios no me ha dado ese don. Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que quedan han cambiado. Pues bien, si algo no ha cambiado, y se lo dice este hijo pródigo, es la Semana Santa. Si alguien hubiera podido pensar que la Semana Santa era fruto de una época ya pasada de la sociedad española y felizmente superada, se equivocaba completamente. Hoy la Semana Santa está más viva que nunca. Nuestro alcalde, querido Óscar, conoce mi afición a pedirle invitaciones para traer el Viernes Santo en los últimos años a diferentes embajadores y personalidades europeas. Y creo que confirmará lo que les voy a decir ahora. La Semana Santa de Valladolid es la expresión de un sentimiento de orgullo y de identidad. Un sentimiento en el que se implica toda nuestra sociedad, sin distinción de sexo o edad. Y en este sentimiento de identidad, de introspección profunda, de imagen y representación de nuestra ciudad para los forasteros, esto es lo que todas las personalidades con las que mi mujer Carmen y yo hemos compartido procesiones en los últimos años nos han transmitido. Enhorabuena, Valladolid. Concluyo con un poema amargo contra el Valladolid cortesano de principios del siglo XVII, traído a colación de otro ilustre vallisoletano, mi querido Ángel Ayue, y recitado en su funeral hace apenas un mes, en el cual Luis de Góngora nos decía: Valladolid, de lágrimas sois valle, y no quiero deciros quién las llora. Pues bien, este orgulloso vallisoletano ha intentado explicaros cómo sus lágrimas son de reconocimiento ante esta encomienda de pregonero y de sentimiento de pertenencia a este ensimismamiento colectivo que para todo vallisoletano representa la Semana Santa. Y también lágrimas de alegría ante la perspectiva de la próxima coronación de la Virgen de la Veracruz en septiembre, lágrimas que las pago en nombre y memoria de mis padres,
y de todos aquellos que nos han precedido en estos afanes y que permanecerán en nuestra memoria. Mi tumba nunca será demasiado grande. Tengo la cabeza llena de todos los que amo. Necesitaré más espacio para que todos ellos puedan ponerse de pie en cada uno de mis pensamientos. Estos son unos versos de Anís Koz, a quien tuve el honor de conocer, una poetisa luxemburguesa recientemente fallecida, que utilizaba el alemán como lengua materna, que se casó con otro luxemburgués de lengua francesa, luxemburgués que fue torturado por la Gestapo en la Segunda Guerra Mundial. Y ella, por amor, se pasó al francés como lengua de escritura. Esto es Europa y nuestro espíritu. Muchas gracias desde el corazón. Concluye Francisco Fonseca Morillo, que se abraza ahora con el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, mientras la Catedral de Valladolid ofrece su aplauso a un pregón de un vallisoletano que ha pasado gran parte de su vida en Bruselas, y así se demuestra en un pregón muy centrado en Europa. Acaban sus aplausos hacia Francisco Fonseca Morillo, que se sienta ya junto al alcalde de Valladolid. Como decimos, un pregón muy centrado en Europa, muy centrado en la política europea, en la política migratoria, incluso en el cambio. Morillo está más viva que nunca, lo dice alguien que ha reconocido emocionarse con la Semana Santa de Valladolid, sobre todo a su regreso de Bruselas y de Madrid, donde ha pasado gran parte de su vida laboral. El pregonero ha citado a celtas cortos y al mítico 20 de abril para, de alguna manera, demostrar que si algo no ha cambiado es la Semana Santa. Si alguien hubiera podido pensar que la Semana Santa era fruto de una época ya pasada, se equivocaba completamente. Con esa rotundidad se ha referido Francisco Fonseca Morillo en su pregón a la Semana Santa de Valladolid. Ahora interpretan ese Ave María tras el pregón, 4 voces, el coro masculino Laude de Amigo, acompañadas por el órgano de Juan Pablo Hervada Puerta. Durante su pregón, Francisco Fonseca Morillo, quien ha pronunciado ese pregón a los pies de un imponente montaje con el paso del descendimiento de Gregorio Fernández, se ha referido a que es uno de los encargos más emblemáticos de los que recibió Gregorio Fernández de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, ya escogido para ilustrar este montaje de El Descendimiento, unos versos incluidos en la que para la crítica es una de las obras cumbres de John Coltrane. Se ha agarrado a esa frase incorporada en esta composición: dejemos que el amor supremo reine sobre el universo. Y ahora toma la palabra el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas. Excelencia reverendísima, excelentísimo señor alcalde de Valladolid y presidente del Patronato de Honor de la Junta de Cofradías de Semana Santa, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, presidentes de las cofradías vallisoletanas y sobre todo cofrades, todo acaba ahí, todo empieza ahí. Evidentemente, en estas breves palabras, aparte de agradecer al pregonero el obsequio que
con el que nos ha agraciado a través de su pregón, en el que ha hablado de las raíces evidentes que tiene en Europa, las raíces cristianas de Europa. Yo quiero hablar también de nuestras raíces, y en este momento no encuentro mejor ejemplo para ver todo lo que nos precedió y de lo que somos herederos. Efectivamente, esto significa que tenemos una responsabilidad que tenemos los cofrades, dentro de la iglesia local que peregrina en Valladolid, y de la responsabilidad que tenemos con las instituciones y con todos los vallisoletanos por lo importante que somos, y debemos ser conscientes de ello, dentro de nuestra ciudad. Repito, somos herederos de una tradición que debemos acrecentar, y al final la Semana Santa no es responsabilidad de los políticos, de las autoridades eclesiásticas, ni siquiera de los presidentes o de la Junta de Cofradías. Es individual de todos y cada uno de nosotros, y somos nosotros, los propios cofrades, los que tenemos que preocuparnos de que la tradición de la Semana Santa, que está tan arraigada en la identidad de nuestro Valladolid, siga teniendo futuro por mucho tiempo. Hagámoslo. Y por último, dando gracias a todos los que han venido y han acudido a este pregón, oigamos el himno de la Semana Santa con el que se despirá este acto. Muchas gracias a todos. Pues con el himno de la Semana Santa de Valladolid, obra de Carlos Estebanez García, concluirá este pregón de la Semana Santa de Valladolid 2023, en el que el presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Miguel Vegas, ha apelado a cada uno de los prácticamente 12.000 cofrades de la Semana Santa de Valladolid para cuidar precisamente esta semana de pasión, una semana de pasión que arranca el próximo viernes 31 de marzo con las primeras procesiones y nos llevará hasta el 9 de abril, domingo de Resurrección, sin duda el día más esperado de la Semana Santa de Valladolid, porque sin la resurrección, sin esa puerta a la esperanza, no se entienden los días centrales de la Pasión. En pie, la Catedral de Valladolid, a los pies del paso El Descendimiento, escuchando ese himno de la Semana Santa de Valladolid. Nosotros tenemos que apagar el hachón, no sin antes dar las gracias a Leire Chorre, Miren Alonso en la parte técnica. También este pregón ha sido posible gracias a la colaboración de Valladolid Cofrades. Se apaga el hachón, pero volverá a encenderse el próximo martes, como cada martes de Cuaresma, a la 1:30 del mediodía. Esa